El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Con recorte de 297.000 millones de colones, diputados dictaminan presupuesto para el próximo año. Vicepresidente de la Corte en contra de la reforma a la ley orgánica del OIJ. Fideicomiso para financiar rutas San José-San Ramón recibe aval en comisión. Aprueban mayor agilidad en expropiaciones y empréstito para mejorar infraestructura. A continuación, nuestras informaciones. Con un recorte que asciende a los 297.749 millones de colones y con el voto de 8 de los 11 miembros de comisión, los diputados dictaminaron afirmativamente el presupuesto de la República. El recorte en los gastos corrientes asciende a 97.000 millones de colones, de los cuales 10.000 millones corresponden al MOP, 13.000 millones al Ministerio de Educación, 16.000 millones al Ministerio de Hacienda, 710 millones a la Asamblea Legislativa, 650 millones a la Contraloría General de la República, 110 millones a la Defensoría de los Habitantes, 88.000 millones al Poder Ejecutivo, 4.938 al Poder Judicial, y 1.820 al Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo. Satisfecho, se hace un recorte más o menos fuerte y se recortan en rubros que son desperdicios, excesos que se dan en este país. Yo quería un poco más, pero lo importante es que llegue a un acuerdo y sale un dictamen de mayoría con un apoyo muy fuerte, mínimo de 8 diputados. Y todo se logró sin que por debajo de la mesa se ofrecieran partidas específicas o puestos o regalías, sino simplemente por un trabajo de equipo en que los partidos de oposición se portaron a la altura y no se sentaron a esperar a ver qué pasaba para después votar en contra del presupuesto en el plenario, sino que se hizo una construcción conjunta de mucho respeto, todos cedimos y se logró consolidar varios días antes de que la fecha límite. Un acuerdo muy grande dentro de la Asamblea. A esto se añaden 100.000 millones de amortización a la deuda interna y 100.000 millones más para la gestión de caja única. De esta forma el presupuesto pasó de 7,9 a 7,7 billones de colones. En la comisión votaron en contra el diputado Marco Redondo del Partido Acción Ciudadana y los diputados de Frente Amplio Gerardo Vargas y José Ramírez. Además, se aprobó una moción de la diputada Epsi Campbell que prohíbe los contratos de alquiler en la administración pública por más de 2 años y las cláusulas sancionatorias en caso de que se rompa el mismo. Además, se aprobó una moción para que los ministros rindan cuentas de sus gastos en forma periódica ante la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez, compareció en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y se manifestó en contra de algunos artículos que pretenden reformar la ley orgánica del organismo de investigación judicial. Arroyo indicó que con esa reforma el OIJ adquiere carácter de desobediencia y autonomía, sin tomar en cuenta los controles externos como por ejemplo crear su propio diseño de política de persecución penal y que dicha acción depende de varias instancias en conjunto y no exclusivamente del OIJ. Decirles que la impresión general que yo tengo de este anteproyecto es que procura una mayor independencia orgánica del OIJ con respecto a la Corte Suprema de Justicia y con respecto al Ministerio Público. Cuando uno termina de leer el proyecto, uno dice, bueno, quieren independizarse. La política criminal de un país la diseñan, en primer lugar, ustedes, los legisladores, cuando dicen qué se permite y qué no se permite, qué está prohibido y qué está permitido, digámoslo así. Además, entran en juego una gran cantidad de agencias del sistema penal para decir cómo se diseña la política de persecución penal, en nuestro caso, básicamente en manos de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entre las variables que presentan esta reforma señala que los cuerpos judiciales podrán ingresar armados a cualquier recinto privado, también que a la hora de realizar detenciones da la posibilidad de que los policías entrevisten a los detenidos, situación que puede entorpecer los procesos judiciales. Además se refirió que con esto se puede crear una entidad competitiva con la DIS y generar inconsistencias entre ambas entidades. Cuando yo leo el texto presentado por acá en discusión y como miembro de la comisión que tengo a cargo este proyecto, lo que veo reflejado son otros valores que tienden, no voy a repetir, a los señalamientos críticos que comparto hechos por el señor José Manuel Arroyo.
una tendencia a exclusividad, a trato preferencial, a no control, a que es un mundo que como atiende un tema tan especializado debe ser casi compartimentado del resto de la sociedad y por consiguiente casi que, digamos, lejano a las posibilidades de un control social. El magistrado concluyó que el OIJ no debe dejar los vínculos de controles externos y que se necesita actualizar a la Policía Técnica Judicial apegada a los principios de los derechos constitucionales. Los diputados Luis Vázquez y Otto Guevara, miembros de la Comisión de Agropecuarios, mostraron la preocupación que tienen sobre la no solución de alternativas en la generación eléctrica en el país. Esto lo dieron a conocer durante la comparecencia del ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, y la viceministra Irene Cañas. Y es que en la comisión se encuentra el proyecto de ley de contingencia eléctrica, el cual propone soluciones a la generación de electricidad en el país. Pareciera que este plan que ustedes están aplicando de una forma razonable, podría llevarnos en el plazo que ustedes están dando a un buen comienzo de algo que hace rato teníamos que hacer. Pero entendemos que el país avanza y que la situación en la que estamos, sinceramente, no puede esperar 18 meses más. O sea, todos estamos entendidos que la situación se agrava día a día con los altos costos en la energía. De que mientras tanto estamos quemando combustibles fósiles, que eso nos preocupa muchísimo, a todos nos debería preocupar, y me parece que estamos desaprovechando, estamos perdiendo tiempo. Sin embargo, el ministro dijo que pretenden tener una propuesta antes de que se apruebe la iniciativa de ley, para lo cual están desarrollando mesas de diálogo. La política nacional de electricidad del gobierno está pensada para los próximos 30 años. Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminaron de manera unánime el expediente 18.887 que autoriza la creación de un fideicomiso para financiar la construcción de la ruta San José-San Ramón. Bueno, básicamente se autoriza a los bancos para poder financiar vía un fideicomiso la construcción de esta carretera, levantar el capital que se requiere, que pueden ser 400 y un resto de millones de dólares. Eso se va a recuperar mediante un peaje que se instalaría en esta carretera para recuperar esa inversión, pero la idea es que entonces el Ministerio de Obras Públicas tenga en sus manos esta herramienta alternativa a la de la concesión de obra pública, que fue lo que anteriormente generó tanta reacción por parte de la gente en la zona de Occidente. El proyecto establece que el fideicomiso podrá ser financiado por bancos públicos o privados y además del tramo principal entre La Sabana y San Ramón se incluyen las radiales. Se amplió, no solamente es carretera San Ramón, sino que es carretera San Ramón y sus radiales en 2 etapas. La primera etapa es la etapa primordial, la que hoy necesitamos todos y todas los costarricenses, la carretera número 1 de este país, y en segunda etapa, con un periodo de 3 años, se le está dando al gobierno la posibilidad para que empiece a hacer los estudios técnicos y financieros para ver la viabilidad de las radiales que se están proponiendo. En cuanto a los montos del peaje y total de la obra dependerán del diseño y se conocerán una vez realizados los estudios por parte del MOB. De acuerdo a los estudios presentados, efectivamente hay una diferencia a favor, digámoslo así, en términos de los costos de los usuarios, pero adicionalmente el proyecto dictaminado contempla lo que denominamos control social. Es una instancia de vigilancia ciudadana constituida técnicamente y también a partir de personas de alta solvencia reconocidas por la comunidad, que son los ojos de la ciudadanía. El proyecto establece la figura de fideicomiso como una ley marco en materia de inversión y financiamiento en infraestructura. Inclusive se reforman otras leyes con el propósito de que sea aplicado para cualquier obra pública. Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate un contrato de préstamo por $450 millones para mejorar la infraestructura vial y portuaria del país. 400 millones serán financiados por el capital del Banco Interamericano de Desarrollo y 50 millones con recursos del Fondo de Cofinanciamiento Chino para América Latina y el Caribe, administrado por el BID. Algunos de los proyectos que se financiarían con este préstamo son la rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la ruta Barranca-Limonal,
la adecuación y rehabilitación del tramo Palmar Norte-Paso Canoas, el mejoramiento de la sección Birmania-Santa Cecilia y la construcción y rehabilitación de los puentes de la sección La Cruz-Santa Cecilia. Asimismo, los estudios, diseño y construcción de los intercambios viales en La Lima y Taras de Cartago y el mejoramiento del tramo Playa Paquera-Playa Naranjo. También incluye el mejoramiento de las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya, la rehabilitación y reforzamiento del rompebolas de Puerto Caldera y el Plan Maestro de Puerto Caldera, entre otras obras. El plazo de ejecución de los contratos de préstamo es de 6 años y la ejecución del programa se estima en 55 meses bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El plenario dio trámite en primer debate además a un proyecto que otorga mayor agilidad al proceso de expropiaciones. Esto quiere decir que cuando el gobierno realice una expropiación podrá depositar el monto del avalúo y continuar con la obra que va a construir. Hay que hacer diferencias donde deben hacerse y en este caso me parece que la consideración de que la habitación, de que el inmueble que está siendo expropiado esté reservado a habitación y hace justificado, proporcional y razonable ese trato diferenciado de darle 2 meses en lugar de los 15 días que se planteaba originalmente. Los diputados que conforman la Comisión Especial de Reforma al Reglamento Legislativo dictaminaron en forma afirmativa un proyecto de ley que les permitiría presentar una sola moción de avocación por proyecto y por legislatura. Las mociones de avocación se interponen cuando los diputados consideran que la discusión y aprobación de los proyectos que analizan debe darse en el plenario y no en una comisión plena. Estos recursos, sin embargo, han servido para impedir la votación de proyectos en la actualidad. Nosotros tenemos una serie de proyectos que están en los mini plenarios y que se ha venido dando una costumbre de presentarle mociones de avocación, esto es mociones que las devuelven, intentan devolverlas a plenario, con lo cual el trabajo de estos foros que a veces permiten aprobar leyes valiosas e importantes se ha venido quedando atorado, obstruccionado, ¿verdad? Pero además establece que mensualmente los diputados tendrán, la asamblea, se dedicará a tramitar las mociones de avocación que están presentadas con el objeto de ir dando agilidad. El Frente Amplista Edgardo Araya y vecinos de poblados afectados por la expansión del cultivo de piña solicitaron al ministro de Ambiente y Energía una moratoria de 5 años. Además, el legislador presentó un proyecto de ley que propone como impuesto $1 por cada caja de piña exportada. La idea es establecer ese impuesto para que las municipalidades de las zonas donde hay expansión piñera, donde hay siembra de piña, puedan invertir en protección ambiental, en caminos y en educación ambiental. La producción piñera tiene que existir, sabemos que en este momento de eso dependen grandes sectores de la población, pero hay afectaciones ambientales y laborales, hay persecución sindical también, hay afectación en la salud por exposición al sol, por exposición a agroquímicos. Y esas situaciones deben venirse eliminando. Vecinos de Los Chires, Guásimo y Upara señalaron contaminación de los ríos, plagas de moscas que afectan al ganado y problemas en la salud humana, producto de la expansión de este cultivo. Petrona Oporta, vecina de Upara, señaló la falta de un plan regulador. Porque para nadie es un secreto, las piñeras afectan, el ganado está afectando a nuestros pequeños agricultores, porque están desplazando la siembra del arroz, del maíz, a la frontera con Nicaragua. Y sabemos que eso es una problemática porque entonces vamos a tener solamente piña y no los granos básicos. El legislador mencionó algunas denuncias y resoluciones de la Sala Constitucional que señalan los efectos negativos de la expansión piñera y que hasta el momento no han sido cumplidos. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.